Tiene la palabra el diputado Bandini. Gracias, presidente. El cuerpo analiza un artículo que se encuentra en la hoja 10 y que trae la firma de los diputados del Frente Amplio y del diputado Fernando Amado. Este artículo viene a sustituir el que envió el Poder Ejecutivo y también el que presentó el Frente Amplio en la comisión. Ninguno de los dos tuvieron mayoría y por lo tanto el cuerpo tiene a consideración una tercera opción. En la hoja 95 del repartido que tienen todos los señores legisladores hay un artículo aditivo que refiere a otro artículo y que refiere a otra ley, que no es la que estamos considerando, pero al final refiere al mismo tema. El artículo que estamos proponiendo y que proponemos que se trate en conjunto con este, en la hoja 95 establece simple y sencillamente la derogación del artículo 733 de la ley presupuestal del año 95, que fue aquella que permitió que los juicios que realizaron los funcionarios judiciales para cobrar sus adecuaciones salariales y las deudas que se generaron a partir de la ley del 2010, de la ley presupuestal del 2010, no se pagaran. El artículo 733, tal cual estuvo formulado en el año 2015, tiene una similitud muy grande con el que estamos considerando ahora. Lo que plantean de fondo es claramente inconstitucional a nuestro juicio, tanto aquel como este, y son una formulación que ha encontrado el gobierno para blindarse en sus incumplimientos y en sus apartamientos a la normativa legal e incluso constitucional. Por eso nosotros vamos a proponer que tratemos ahora en conjunto la hoja 10 y la hoja 95, para no dar dos debates sobre el mismo tema. Ahorrémonos un buen tiempo de discusión. El gobierno nos ha llevado a una situación, a nosotros, a los ciudadanos en general y a los funcionarios judiciales en particular, que ha desembocado en juicios de inconstitucionalidad que los funcionarios judiciales ganaron. Y como ganaron, el gobierno ha tenido que enfrentar el pago al que queda obligado. El pago por lo retroactivo, ajustado, y el pago por la adecuación salarial correspondiente por la equiparación de los funcionarios a los ministros de la Suprema Corte de Justicia y de estos a los ministros de Estado, que ese fue el pecado original, haber votado aquella ley que le subía el salario a los ministros sin aceptar que teníamos razón nosotros y que eso desencadenaba una serie de enganches. La famosa solución Canepa fue nefasta para el gobierno. Nos vino a dar clase, se encaprichó con su posición, abusó de que era el único abogado en la vuelta e impuso la idea de que eso no iba a desbordar los límites del Poder Ejecutivo, y las sentencias judiciales posteriores hicieron valer el enganche que originalmente tenían los salarios de los ministros con los ministros de la Suprema Corte con los ministros de gobierno, y a su vez dentro del Poder Judicial la cadena de enganches que tenían la estructura funcional con el sueldo o el salario o las retribuciones de sus jerarcas. Eso
con el tiempo generó un costo muy importante que hay que afrontar y alguien va a tener que afrontar algún día. El gobierno entonces se blindó en el año 2015 con este artículo. ¿Qué dice el artículo? Dice que las sentencias de estas naturalezas se van a pagar cuando el Poder Ejecutivo entienda que tiene los recursos necesarios y los coloque en una siguiente rendición de cuentas o ley presupuestal y el Parlamento las apruebe. Esa es la base de la inconstitucionalidad. Yo no me recibí de abogado, pero ya en Constitucional 1 nos hablaban de la separación de poderes, esencia del sistema democrático. Y no puede existir un mecanismo a través del cual un poder independiente del Estado como el Poder Judicial quede sometido a la voluntad de los otros dos poderes encadenadas, concomitantes para poder cumplirse. Porque lo que establece el artículo 733 de la ley de presupuesto es que depende del cumplimiento de la sentencia judicial, que sin duda es o requiere un larguísimo proceso, repleto de garantías y de instancias, pero que finalmente es definitivo, y para que se cumpla requiere la voluntad del Poder Ejecutivo de ponerlo en una rendición de cuentas o ley presupuestal, que si no lo pone, no se puede pagar. Pero luego que se pone, requiere de la voluntad del tercer poder del Estado, que es el Parlamento, que tiene que votarlo, aunque el Parlamento podría decir: tomemos esos recursos que envía el Poder Ejecutivo como iniciativa y reasignémoslo, y lo destina a otro fin, y está dentro de las atribuciones de este poder del Estado. Y eso es lo que nunca pasó en este país. En este país lo que siempre pasó es que los juicios que se pierden se pagan porque las sentencias se cumplen. ¿Y cómo se pagan? Bueno, vayan al planillado y encontrarán el rubro refuerzo de gastos y verán allí que en ese rubro hay 494 millones de dólares dispuestos en cada una de las rendiciones de cuentas o presupuesto para reforzar los gastos de situaciones imprevistas, de toda naturaleza. Si el año que viene hubiera un plebiscito, la Corte Electoral no tiene en su presupuesto el dinero para poderlo organizar, pero a través del refuerzo de gastos recibirá los recursos. Y si un ministerio o un organismo del Estado pierde un juicio por el mecanismo del refuerzo de gastos, se le dotará de los recursos para pagar, y el Estado siempre paga y paga en fecha. Esa es la garantía y la esencia. En vistas de que ha sido declarado inconstitucional el artículo 733 como era previsible, no por la causa judicial que no encuentra fiscal, porque el Ejecutivo no lo nombra, sino por otras causas similares que llevaron adelante funcionarios de ACE, el Poder Ejecutivo se blinda doblemente y atrás del muro que es el 733 construye una reja por las dudas. Y la reja es lo que vino con el artículo 15 y ahora lleva la hoja 10. Esta hoja 10 dice más o menos lo mismo. Se ha dicho por parte del diputado Amado que ha acordado con la mayoría de esta Cámara, con el partido de gobierno, la aprobación de algunos artículos que le interesa, que nos interesan también a nosotros casualmente, son los que nosotros proponemos financiar en este mismo articulado que tenemos aquí. Ha dicho el diputado Amado que su preocupación radica en blindar al Estado de los juicios internacionales a los que puede quedar sometido, y se nombra por allí en la prensa juicios como el de Eraterí. La verdad que yo no sé si lo blinda, porque esos juicios normalmente se dilucidan en tribunales de otra naturaleza acordados previamente en los contratos que se fijan jurisdicciones internacionales y no nacionales. La verdad que yo no sé si es bueno para el país poner y avisar que vamos a pagar los juicios que perdamos con inversores internacionales si tenemos plata, porque es la mejor manera de decirle no hay seguridad jurídica, que ha sido uno de los valores fundamentales que el Uruguay ha exhibido al mundo para decirle vengan aquí, inviertan, que hay seguridad económica, que hay seguridad jurídica y que hay seguridad institucional y política. No sé si es el mejor mecanismo, pero si ese es el asunto,
hemos conversado entre nosotros y personalmente lo hemos conversado con el diputado Fernando Amado, que eso no puede desbordar en los derechos de los trabajadores. Se terminó mi tiempo, presidente. Sí, señor. Bien, vamos a conseguir más. Diputado Irazábal tiene la palabra. El miembro informante. Gracias, señor presidente. Veo que el diputado Gandini me pide una interrupción. Es un agudo observador, diputado. Puede interrumpir, diputado Gandini. Gracias, presidente. Gracias, diputado Irazábal. Decía entonces que por esa idea de proteger al país, que no sé si es buena o mala, pero es entendible, de grandes juicios, con la formulación que tiene el artículo que tenemos a consideración en la hoja 10, desborda y abarca todo juicio y reclamación, en este caso salarial. Y al final, queriendo protegernos de los grandes, desprotegemos a los débiles. Y en una relación que termina en la justicia de empleado-empleador, como puede ser la de un juicio laboral o de un reclamo salarial, terminamos protegiendo al fuerte, al poderoso, diciéndole si no tiene plata no pague. Lo podemos esperar. El que lo puede esperar es la parte débil de la relación, es el trabajador, el que tiene que aguantar para cobrar. Aguantó años para ganar el juicio laboral o la demanda salarial, y cuando va a cobrar, el Estado le dice, tiene que esperar que yo lo ponga en la ley de presupuesto, en la rendición de cuentas, que esta se apruebe, y en el ejercicio siguiente usted va a cobrar. Si se aprueba la ley, porque si el Parlamento no la aprueba, usted no va a poder cobrar. Y entonces quizás logramos un efecto no querido. Yo creo que el Parlamento lo primero que tiene que considerar y poner en su análisis y evaluación es si no ha llegado la hora, después que el Poder Judicial se ha pronunciado en un caso concreto como corresponde en relación a la constitucionalidad del artículo 733, estableciendo que se apartó de la Constitución, y eso está laudado. Llegó la hora de derogar el artículo 733 antes que nada y derribar ese primer muro. En segundo lugar, hacerle honor a la Constitución de la República no aprobando esta hoja número 10. Porque nosotros entendemos que procura obtener el mismo resultado, procura empezar de vuelta, le pone un nuevo obstáculo a aquellos que van logrando superar el primero, que son los funcionarios judiciales, absolutamente ajenos al problema. Y que son los funcionarios judiciales que eligieron un camino, porque en realidad el 733 lo puso el gobierno para negociar mejor. La parte fuerte que tuvo en ese momento mayoría en el Parlamento se dotó de un gran escudo, y cuando se sentó a hablar con los funcionarios judiciales le dijo: o cobran menos y firman un convenio, o vaya a saber cuándo cobran. Y una parte de esos funcionarios firmaron un convenio. Esos hoy están cobrando menos de lo que deberían cobrar por su actualización salarial, ajustaron por un monto menor y además acordaron un retroactivo menor al que debieron haber cobrado. Otros funcionarios, la mayoría, unos 3.000, resolvieron seguir adelante con su causa porque entienden que lo que le corresponde es lo que dice la ley. Y están cobrando en la misma oficina menos que el compañero que acordó. Y recibió nada frente a un compañero que va a recibir, y en esta ley de presupuesto está el monto de lo que va a recibir como primera cuota. Pero eligió el camino de la lucha. Y cuando ganen esa lucha, que la van a ganar paradójicamente, y esto lo confirmó la Suprema Corte de Justicia cuando compareció a comisión, van a pasar a ganar más que el que hoy está al lado ganando más que él. Y ya nos dijeron, cuando eso suceda, va a haber que hacer una reestructura para igualar hacia arriba a los que queden ganando menos porque hicieron el acuerdo. Fíjense el despropósito que tiene esto. Claro, tiene un propósito político: contener un gasto, que al final es un gasto
basado en derechos laborales legítimos, con sentencia a su favor de trabajadores, no de multinacionales. No estamos hablando de eso. No llegó ese día. A las multinacionales le damos otras cosas y generalmente les pagamos. Así que nosotros creemos que hay que derogar el 733. Y si la mayoría de este cuerpo entiende que el camino del medio que han encontrado es el artículo 10, o como se nos ha dicho, una nueva formulación del artículo 10 que por lo que hemos visto informalmente es mejor que la que está aquí en la hoja, y pido una nueva interrupción al diputado. Que se le otorga, adelante. Gracias. Si se va a presentar una nueva redacción, que es mejor que esta, porque establece o establecería un límite debajo del cual las sentencias se pagan siempre, exista o no disponibilidad en los gastos que eso, en los rubros que eso con que se debe atender, y por eso es mejor. Aún así debería excepcionarse siempre los juicios laborales, por la cuestión lógica que debemos proteger en el cumplimiento de una ley con sentencia que la confirma a la parte débil de la relación laboral. No podemos ponernos aquí a defender el peso del Estado, poniéndonos a cuidar la eventual debilidad que éste puede tener. Tenemos que ponernos siempre del lado del trabajador. Yo saludo que haya habido negociaciones, yo saludo que después de la posición firme que se ha mantenido desde distintas filas que han firmado aditivos para derogar el 733 y para impedir que avanzara esta solución de la hoja 10, se haya reflexionado y se hayan encontrado caminos mejores. Que no vamos a acompañar, porque nosotros vamos a votar en contra de la hoja 10 que tenemos adelante y la hoja sustitutiva de la 10, porque entendemos primero que es inconstitucional la solución y además que es injusta y no la vamos a votar. No la vamos a votar y vamos a votar en contra, o vamos a votar a favor, mejor dicho, el artículo 733 del que estamos en contra. Pero saludamos que se hayan hecho esfuerzos y negociaciones internas para mejorar de algún modo lo que aquí se expresa. Adelantamos entonces, señor presidente, que no vamos a acompañar ni la actual hoja 10 ni la que se nos adelantó podría ser sustituto de la misma, porque adolecen del mismo vicio de inconstitucionalidad y porque son igualmente injustas. Los juicios laborales hay que pagarlos, no resuelven ese problema. Y adelantamos que si a continuación de la misma se pone a consideración el artículo o la hoja 95 que postula la derogación del 733, lo vamos a acompañar. Y esperamos tener mayoría en ambos casos. Esperamos que la Cámara corrija un error de constitucionalidad. Gracias, presidente.